Hola, ¿cómo están? Bueno, para muchos, para muchas, Excel es un gran misterio y un gran problema. Todos reconocemos la importancia de Excel, pero hay muchas personas que dicen es inabarcable. Y en parte es verdad, Excel es un programa enorme y muy útil. Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de tutoriales, como yo soy profe, específicamente Excel para docentes. Desde el principio, un video introductorio, vamos a encontrar en un segundo video todo el trabajo que tiene que ver con listados, cómo trabajar fórmulas específicas para docentes y después cómo hacer formatos condicionales, listas desplegables, en fin, una serie de tips y de herramientas súper útiles. Bueno, aquí tenemos una hoja de cálculo de Excel. El libro 1, los libros tienen distintas hojas. Aquí tenemos la hoja 1, ya vamos a ver. Estas hojas son unos enormes listados que tienen filas ordenadas numéricamente y columnas nomencladas por letras. ¿Y cuántas filas y columnas tiene Excel? Vamos a ver. ¿Cuántas columnas tendrá? Bueno, las columnas ya dijimos están nomencladas por letras. ¿Qué pasa cuando se nos termina el abecedario? Z y empieza A, B, a C. Bueno, ¿cuántas columnas tenemos? Develemos el misterio. 16.384 columnas. Termina hasta la combinación X, F, D, etc. ¿Y cuántas filas tenemos? 1.048.576 filas. Cada hoja que compone un libro de Excel tiene todas estas celdas. La combinación de filas y columnas se llaman celdas. Y cuando yo me posiciono en cualquiera de ellas, voy a ver aquí que me indica en qué celda estoy. Algunas particularidades del cursor. Tenemos esta cruz gruesa que me indica que estoy parada en alguna celda. Si yo me posiciono sobre la línea de límites de la celda, lo que voy a hacer es mover esa celda de lugar. Vamos a ponerle algún tipo de contenido para que lo veamos mejor. Si yo me paro aquí y muevo la celda, ese contenido se va a desplazar. Una cosa importante, en esta barra de funciones voy a ver el contenido de la celda. El contenido de esta celda son unas letras, un texto, pero podría no serlo, ya vamos a ver esto. Si yo me posiciono con el cursor en el límite inferior derecho, voy a ver una cruz fina. ¿Qué es lo que va a hacer esta opción? Si yo la arrastro, va a copiar el contenido de la celda. Si es un texto, fíjense que copia el texto. Si es un número, copiará el número. Pero, y acá viene lo interesante, si yo quiero hacer una seriación, por ejemplo, que cuente 1, 2, 3, yo voy a poner en la primera celda el primer número y en la segunda celda el siguiente. Entonces, tomo los dos y le indico a Excel cuál va a ser el parámetro de la seriación. En este caso va a contar de 1 en 1. Pero podría ser que cuente de 10 en 10. Entonces pongo 0, 10 y la seriación va a ser de 10 en 10. Podría ser que yo necesite seriar los meses del año. Excel esto lo entiende. Ya con poner enero, entiende que yo voy a seriar los meses del año, los días de la semana.
Podría ser que yo no quiera una seriación, que por algún motivo quisiera copiar lunes, 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 lunes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo lunes y si pongo para seriar ya vimos que va a interpretar lunes, martes, miércoles, jueves. Si yo lo que quiero es copiar tal cual el contenido de la celda y que no respete ninguna seriación, lo que voy a hacer cuando me posiciono para arrastrar va a ser apretar la tecla control. Van a ver que al lado de la cruz aparece una cruz más pequeña y esto va a hacer que copie y que no haga una seriación. Con los meses podría ser exactamente lo mismo. Veamos esto. Quizás yo quiero hacer una serie que cuente de semana en semana. Entonces yo pongo, por ejemplo, 1 del 7, 1 de julio. En la celda yo veo 1 de julio, pero ¿qué dijimos? El contenido es otra cosa. El contenido dice 1 de julio de 2022. Si yo hago una seriación, entiende que estoy haciendo una serie de fechas. De 1 en 1, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio. No quiero esto. Quiero que cuente de a semanas. Entonces pongo 8 de julio. Y lo mismo. Tomamos los dos y vamos a contar semana a semana. Esto nos da pie para hablar sobre el formato de los números, porque aquí yo tengo una fecha que está expresada en número guión mes en letras, pero yo querría que se exprese de otra manera. ¿Dónde puedo ver todo esto? En este sector tenemos los formatos de los números. Fíjense que, como siempre, yo para modificar algo tengo que tenerlo seleccionado. Aquí tengo que se exprese en formato moneda, porcentajes, decimales, aumentar decimales, disminuir decimales, pero estos son fechas. Entonces, aquí yo puedo abrir y tener algunas fechas y algunos formatos medio estándar y si no, si abro en esta flecha, tengo todas las opciones de formato. Aquí tengo formatos de fechas y me dice cómo queremos que se exprese esa fecha. Por ejemplo, podría ser fecha larga en este formato. Podría ser expresado de esta manera, todo en números, día, mes y año. Si yo ya decidí el formato, lo arrastro y se va a aplicar a todo el rango de celdas que tenga seleccionado. Por último, en esta breve introducción a Excel, vamos a ver cómo insertar filas, insertar columnas, moverlas y ocultarlas. Fíjense, por ejemplo, aquí me aparece un número que no quiero. ¿Cómo lo borro? Bueno, me paro y lo borro. O si no, si tengo acá unos datos que no me interesan, ¿qué puedo hacer? Como vimos recién, arrastrar el contenido de la celda anterior. El contenido de la celda anterior es vacío y eso borraría todo. Es lo que suelo hacer cuando tengo datos que no me interesan. Bueno, muy bien, vamos a ver. Yo quiero insertar una nueva fila entre las 6 y las 7. ¿Qué es lo que hago? Me posiciono en el número o me posiciono directamente en la celda y voy a decir insertar filas. Por defecto lo inserta por encima de donde estoy posicionada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que agregó una fila más al final de la hoja de cálculo? No sé, vamos a mirar. No, sigue teniendo el 1.048.576 filas. Cuando hacemos esta operatoria, lo que hace Excel es como quitar la última fila y
moverla y ponerla aquí. No se modifican los tamaños de las planillas de cálculo, ¿sí? Lo mismo con una columna. Yo me posiciono y digo insertar columna, la va a insertar a la izquierda. Pasa exactamente lo mismo, no es que insertó una nueva columna, sigue teniendo la misma cantidad de columnas, sino que lo que hizo fue, como comillas, tomar la última y traerla para aquí donde estamos. ¿Cómo seleccionamos? Si yo quiero seleccionar un rango de celdas, ya vimos, nos posicionamos con la cruz gorda y arrastramos. Si quiero seleccionar toda una columna, me paro en la letra o varias columnas. Si quiero seleccionar toda una fila, me paro y hago clic en el número. Y si quiero seleccionar toda la hoja, nos paramos en la intersección. Por último, lo que vamos a ver es cómo ocultar. Supongamos que estos primeros datos yo no quiero borrarlos, pero no quiero verlos de momento. Entonces, ¿cómo haría para ocultar una fila o varias filas? Bueno, selecciono las filas que quiero ocultar y puedo simplemente botón derecho, ocultar. Fíjense que ahora tengo la columna A y la columna I. Esto quiere decir que entre ambas columnas hay otras que están ocultas. Lo mismo pasaría con las filas. Si yo quiero ocultar estas filas, las selecciono, botón derecho ocultar y fíjense cómo del 3 va al 9. Esto quiere decir que hay filas que están ocultas. ¿Cómo hago para verlas nuevamente? Bueno, selecciono las dos que son los extremos, botón derecho, mostrar y las volvemos a ver. Con las columnas lo mismo. Selecciono los extremos, botón derecho, mostrar y las volvemos a ver. Estos son los primeros pasos que dimos con Excel para conocer un poco el entorno del programa. Estos son una serie de tutoriales para docentes específicamente. Entonces, en el próximo video ya vamos a trabajar con listados de alumnos, cómo ordenarlos, cómo filtrarlos, cómo hacer que nos saque automáticamente el promedio, cómo hacer que cuente cuántos alumnos tienen determinadas características, etc. Es súper útil, esperamos que sirva.